Hola ingeniosos e ingeniosas, hoy entenderemos perfectamente la ley de Ohm. Georg Simon Ohms, científico alemán que vivió entre los años 1787 y 1854, enunció esta ley. ¿De qué trata? Nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica y que circula por un conductor es inversamente proporcional a la resistencia R. En otras palabras, describe el modo en el que la corriente eléctrica circula a través de una resistencia. Tenemos por acá un circuito elemental sencillo y recordemos qué significa cada uno de los elementos de ese circuito para poder entender bien la ley de Ohm. V es el voltaje, la diferencia de potencial o tensión de alimentación, su unidad en el sistema internacional son voltios. I, intensidad de corriente, es la cantidad de cargas que viajan por el conductor, es el flujo de cargas y se simboliza con la letra I, la unidad en el sistema internacional son los amperios. Y R, es la resistencia dado en ohmios, precisamente en homenaje a Georg Simon Ohm cuyo símbolo es la letra omega del alfabeto griego. Matemáticamente esta ley se expresa si la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje entre su resistencia. Dicho de otra forma, a menor resistencia mayor cantidad de corriente eléctrica y a mayor resistencia una menor cantidad de corriente eléctrica, cuando una disminuye la otra aumenta y cuando una aumenta la otra disminuye. Esta ley se aplica a todos los circuitos eléctricos ya que todos siguen esta relación entre voltaje, corriente y resistencia. Dos tipos de circuito eléctrico. En realidad existen tres, pero veamos la diferencia entre circuito en serie y circuito paralelo. Circuito en serie funciona cuando la misma corriente fluye a través de todos los componentes del circuito. En tales circuitos la corriente tiene un solo camino. Si un componente se estropea, todo el circuito se quemará, como los focos de árboles de Navidad. Circuito en paralelo funciona cuando la corriente eléctrica tiene múltiples caminos para fluir. Los componentes que forman parte de los circuitos paralelos tendrán un voltaje constante en todos los extremos. Otros componentes funcionarán incluso si uno de estos se descompone. Cada uno tiene su propio circuito independiente. Pregunta: ¿cuál es el tercer tipo de circuito? En un circuito podemos tener resistencias conectadas en serie y paralelo. Cuando se tiene n resistencias conectadas en serie, la resistencia total del circuito es igual a la suma de todas las resistencias por otro lado. Cuando se tenga resistencias conectadas en paralelo usaremos las siguientes ecuaciones. Ahora resolveremos el ejercicio, aplicando lo antes mencionado. El ejercicio que hemos escogido es el 26,6 del libro Szymanski, tomo 12. El ejercicio nos dice que para el circuito que se representa en la figura, los dos medidores son ideales. La batería no tiene resistencia interna apreciable y el amperímetro da una lectura de 1,25 amperes. Como inciso A, ¿cuál es la lectura del voltímetro? Y como inciso B, ¿cuál es la FEM de la batería? Como podemos observar en el circuito, a simple vista, sabemos que estos están en paralelos y estos podrían estar en serie. Para simplificarnos el trabajo, hemos enumerado cada resistencia con su respectivo valor. El enunciado nos da la corriente de la resistencia número 3. Como inciso A nos pide el voltaje de la resistencia número 2. Como paso 1 vamos a simplificar el circuito. En este caso hemos simplificado la resistencia número 5 y la resistencia número 6 que se encontraban en esta parte y lo hemos simplificado a R'. En este caso estos dos se encontraban en paralelo, por lo tanto nos da un valor de 25 ohmios. Después vamos a pasar a simplificar la resistencia número 3, la resistencia número 4 y la resistencia R'. Estos se encuentran en paralelo y vamos a obtener un valor de 6,81 de resistencia 2'. El segundo paso es aplicar la ley de Ohm. En este caso tenemos la corriente de la resistencia número 3. Por lo tanto vamos a sacar el voltaje de la resistencia número 3 con la ley de Ohm. Nos da un valor de 31,25 voltios. Como sabemos, los voltajes en paralelo siempre son iguales, por lo tanto el voltaje del número 3 y el voltaje número 4 y el voltaje de R' van a ser lo mismo. Por lo tanto ya tenemos el voltaje de R2'. En este caso vamos a hallar la corriente de este R2' ya que tenemos la resistencia y el voltaje con la misma ley de Ohm. En este caso nos da un valor de 4,58 amperes. El inciso número A nos pedía el voltaje de la resistencia número 2. Como sabemos, en un circuito cerrado la corriente es la misma.
Por lo tanto, la corriente de R2' es la misma para R2 y para R1. Por lo tanto, con la ley de Ohm vamos a hallar el voltaje de la resistencia número 2, que nos da un valor de 206,1 voltios, que es la respuesta para el inciso número A. Como inciso número B nos pide la FEM de la batería. En este caso tenemos que simplificar aún más la resistencia que hemos encontrado. Por lo tanto, vamos a hallar una resistencia equivalente. En este caso se encuentra en serie, por lo tanto solo es la suma de la resistencia número 1, la resistencia número 2 y la resistencia 2'. En este caso nos da 86,81 ohmios. Después, para hallar la FEM del circuito, nos da esta ecuación que despejando nos da un valor de 397,58 voltios, que esta sería la respuesta para el inciso número B. Eso sería todo, nos vemos en otra oportunidad, no olviden compartir, para que más personas logren ver el video, suscríbanse y denle like.